buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy tenemos, como cada fin de semana, un capítulo más del libro Las hijas del frío. Si has llegado hasta este punto y no sabes de qué estoy hablando, por aquí arribita te estará apareciendo una etiquetita de el primer capítulo. Tú nada más te tienes que dar clic y te llevará a la lista de reproducción desde el capítulo número 1 hasta el de este momento. Creo que lo he dejado también en los demás, pues se me ha olvidado ponerla. Entonces en esta espero que sí esté apareciéndoles en este momento. Y pues bueno, vamos a dar inicio porque tengo que decirles la verdad, y es que en el capítulo pasado alcancé a observar de reojo el capítulo que seguía el día de hoy y se viene muy fuerte. Tienen que estar muy atentos porque se viene duro. Les soy sincera, no alcancé a leer todo porque dije no, me tengo que esperar, como que voy a saberlo. No, esto no puede ser. Así que pues ya me andaba comiendo las ansias por leerles este capítulo el día de hoy. Y pues por fin lo logramos, así que vamos para allá, ya sin más preámbulos. Ya saben, tráiganse algo para comer, algo para tomar, algo para pasar el rato conmigo y disfrutar de esta historia. Así que pues bueno, vamos para allá. Y dice así: Favalca, 1928. La catástrofe tuvo lugar un domingo. El barco rumbo a América zarparía de Gotemburgo el viernes, y ya lo tenían embalado casi todo. Anders había enviado a Agnes a comprar algunas cosas que creía necesitarían Overdeer, y, como excepción, le confió el dinero necesario para ello. Cuando giró la esquina y empezó a subir la cuesta, Agnes llevaba la cesta llena de butuallas. Oyó gente gritar a lo lejos y apremió el paso. El humo llegaba a las casas próximas a la suya y se hacía más denso al final de la pendiente. Agnes dejó la cesta y cubrió a la carrera los últimos metros hasta su casa. El fuego fue lo primero que vio. Ingentes llamaradas ascendían saliendo por las ventanas del edificio, y la gente corría de un lado a otro como gallinas enloquecidas. Los hombres y algunas mujeres con cubetas de agua, el resto de las mujeres con las manos en la cabeza, gritando aterrorizadas. El fuego se había propagado a algunas casas más, y parecía dispuesto a hacerse con toda la manzana. Se extendía con una rapidez increíble. Agnes observaba la escena boquiabierta y con los ojos desorbitados por la conmoción. Nada le habría preparado para semejante espectáculo. Un humo espeso y negruzco empezó a difundirse cubriendo las casas y convirtiendo el aire en una niebla grisácea y grumosa. Agnes seguía paralizada cuando una de las vecinas se le acercó y le dio un tirón del brazo. «Ven con nosotros, no mires». La animó, intentando llevarla consigo. Pero Agnes no se dejó convencer. El humo le irritó los ojos que, llenos de lágrimas, contemplaban los restos de su hogar. Su casa parecía arder más que ninguna otra. «Anders, los niños», balbuceó en tono monocorde mientras la vecina le tiraba desesperadamente de la camisa para apartarla de allí. «Aún no sabemos nada», explicó la mujer, que, según Agnes, recordaba vagamente se llamaba Brit o Brita. «Están diciéndole a todo el mundo que se reúnan en la plaza. Tal vez estén ya allí», sugirió, con una falta de fe que no le pasó inadvertida. La mujer sabía tan bien como ella que no encontraría allí a ninguno de los tres. Poco a poco fue sintiendo que el ardor de las llamas le calentaba la espalda. Como una autómata, se dejó guiar por Brit o Brita, por la pendiente en dirección a la plaza.
donde las mujeres elevaban sus lamentos al cielo. Sin embargo, todos guardaron silencio al ver a Agnes. Ya se habían difundido los rumores. Mientras ellas lloraban por las cosas que habían perdido en el incendio, Agnes tendría que llorar a su marido y a sus 2 hijos. Todas las madres la observaban llenas de dolor. No importaba qué hubiesen dicho o pensado de ella hasta entonces. Ahora no era más que una madre que había perdido a sus hijos y todas se abrazaban fuertemente a los suyos, aún con vida. Agnes tenía la vista clavada en el suelo. No había llanto en sus ojos. Se levantaron al ver que Patrick se acercaba. Verónica llevaba a su hija bien agarrada de la mano, y no la soltó por el pasillo. Cuando Patrick las guió hasta su pequeño despacho, una vez allí, les indicó que tomasen asiento. —¿Qué puedo hacer por usted? —preguntó Patrick. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora a Frida, que parecía angustiada. Luego dirigió la mirada a Verónica, que animó a su hija con un gesto. —Frida tiene algo que contar —aseguró exhortando a la pequeña una vez más. —En realidad es un secreto —dijo Frida con un hilo de voz. —¡Uy! ¡Un secreto! ¡Qué emocionante! —exclamó Patrick, al ver que la pequeña no estaba nada segura de si debía contarlo. Prosiguió. —Pero, ¿sabes una cosa? El trabajo de la policía consiste en conocer todos los secretos. Así que si lo revelas a un policía, puede decirse que no cuenta. El rostro de Frida se iluminó al oírlo. —¿Y sabéis todos los secretos del mundo entero? —Bueno, no tanto —admitió Patrick—, pero casi. A ver, dime, ¿qué secreto es ese que nos traes? Había un señor malo que asustaba a Sara —dijo la pequeña a toda prisa, como si quisiera decirlo todo de un golpe. Era muy malo, y decía que era fruta de gable, y Sara tenía muchísimo miedo, pero tuve que prometerle que no diría nada a nadie, porque Sara temía que el hombre volviese. Se detuvo a recobrar el aliento mientras Patrick enarcaba las cejas. ¿Fruta de gable? ¿Y cómo era el señor, Frida? ¿Lo recuerdas? La niña asintió. Era muy, muy viejo, por lo menos tenía 100 años, como mi abuelo. El abuelo tiene 60, explicó Verónica sin poder reprimir una sonrisa. Frida prosiguió. Tenía el cabello todo gris y siempre vestía de negro, añadió como dispuesta a continuar. Luego se hundió en la silla y explicó abatida. Y ya no recuerdo más. Patrick le guiñó un ojo. Está muy bien, y es un secreto muy bueno para compartírselo a la policía. O sea que no crees que Sara se enfade cuando vuelva del cielo porque lo haya contado, ¿no? Verónica respiró hondo, dispuesta a volver a explicarle a su hija la realidad de la muerte. Pero Patrick se le adelantó. Pues no, porque ¿sabes lo que yo creo? Yo creo que Sara está demasiado a gusto en el cielo como para querer volver, y seguramente no se preocupa lo más mínimo de si revelas o no su secreto. ¿Seguro? Insistió Frida, aún algo escéptica. Seguro, confirmó Patrick. Verónica se levantó. En fin, ya saben dónde encontrarnos si necesitan hacer más preguntas. Aunque la verdad, no creo que Frida sepa más de lo que ya ha dicho. Tras dudar un instante, preguntó. ¿Creen que puede ser...? Patrick meneó la cabeza al responder. Es imposible saberlo, pero ha estado muy bien en que hayan venido a contárnoslo. Toda información es importante. ¿Puedo ir en coche de policía?, preguntó Frida, mirando a Patrick esperanzada. Él se echó a reír. Hoy no, pero me encargaré de que pueda subir otro día. Frida se contentó con esa respuesta.
y se adelantó a su madre en dirección al pasillo. Gracias por venir, dijo Patrick, estrechándole la mano a Verónica. Sí, bueno, espero que lo atrapen lo antes posible. No me atrevo a perderla de vista, aseguró, acariciándole el cabello de su hija. Hacemos todo lo posible, respondió Patrick, con más seguridad de la que sentía, mientras la acompañaba a la salida. Cuando cerró la puerta se quedó pensando en lo que le había dicho Frida. ¿Un señor malo? Su descripción no encajaba con Kaj. ¿Quién sería? Se acercó a recepción para hablar con Anika, que estaba sentada tras la luna de cristal, mirando el reloj con gesto cansado. ¿No había una denuncia a la que según tú debería echarle un vistazo? Aquí está, dijo Anika tendiéndole el folio. Y no olvides que Gosta quería hablar contigo. Seguro que está a punto de irse, así que será mejor que lo pilles ahora mismo. Sí, qué suerte tienen algunos, que pueden irse a casa a su hora, se lamentó con un suspiro. Erika no se puso especialmente contenta cuando llamó para anunciarle su retraso, y el cargo de conciencia lo corroía por dentro. Se irá cuando tú le digas que puede irse, dijo Anika, mirando a Patrick por encima de las gafas. Así es en teoría, pero en la práctica, más vale que Gosta se marche a casa a descansar un poco. Tampoco sirve de mucho que se quede aquí quejándose. Sus últimas palabras sonaron más hirientes de lo que él pretendía, pero a veces se sentía harto de tener que ir prácticamente tirando de todos sus colegas, o de dos de ellos, al menos. En fin, de todos modos podía estar agradecido de que la falta de iniciativa de Gosta le impidiese causar los problemas que originaba Ernest. Bien, más vale que vaya a ver qué quiere. Patrick se llevó los documentos con los datos de la denuncia y se dirigió al despacho de Gosta. Se paró ante la puerta entreabierta y tuvo el tiempo suficiente para ver cómo su colega cerraba la partida de solitario que llevaba jugando en el ordenador. Que Gosta perdiese el tiempo mientras él no daba abasto lo irritó de tal modo que tuvo que hacer un esfuerzo para que no se le notase. No tenía fuerzas para entablar una discusión con Gosta en aquel momento, pero tarde o temprano. Ah, estás aquí, dijo Gosta con cierto descontento. Esto provocó en Patrick la reflexión de si más temprano sería la opción más adecuada. Sí, tenía que dejar listo algo importante, respondió, haciendo un esfuerzo por no sonar tan irritado como se sentía. Pues verás, yo también tengo algo que aportar, ¿sabes? Anunció Gosta con un leve entusiasmo que sorprendió a Patrick. Shot, dijo Patrick. Comprobó enseguida que las expresiones en inglés no eran el punto fuerte de su colega, a menos que fuesen expresiones de golf, claro. Flieger le habló de su conversación con Pedersen, y Patrick lo fue escuchando con creciente interés. Tomó los faxes que Gosta le entregó y se sentó a hojearlos. Bueno, no cabe duda de que esto es muy interesante, admitió. La cuestión es cómo puede ayudarnos a avanzar en la investigación. Sí, convino Gosta. Yo he estado pensando en lo mismo, y por ahora lo que veo es que puede sernos útil para vincular a una persona con el asesinato, aunque hemos de encontrarla, claro. Hasta entonces, poco más. ¿Y no han determinado si se trata de restos animales o humanos? No, confirmó Gosta abatido, pero podrían darnos una respuesta dentro de un par de días. Patrick parecía reflexionar. Oye, una vez más, ¿qué dijo Pedersen exactamente sobre la piedra? Que era granito. En otras palabras, muy raro aquí en Bousulán, concluyó Patrick irónico, pasándose la mano por el cabello con el desánimo. Si supiéramos cuál es el papel de la ceniza en todo esto, apostaría a que entonces sabríamos quién mató a Sara. Gosta asintió conforme. En fin, no creo que saquemos nada más en claro por ahora, dijo Patrick levantándose. Pero es una información muy interesante. Venga, Gosta, vete a casa. Mañana
Seguiremos con renovadas fuerzas. Lo animó, logrando incluso exhibir una sonrisa. Gosta no tuvo que oírlo 2 veces. En no más de 2 minutos apagó el ordenador, recogió sus cosas y salió por la puerta. Patrick no tenía esa suerte. Ya eran las 7 menos cuarto, pero fue a su despacho y se sentó ante el escritorio, dispuesto a leer la denuncia que le había dado Anika. Concluida la lectura, se abalanzó sobre el teléfono. A veces se sentía como si estuviese fuera del mundo real, encerrada en una burbuja diminuta que no cesaba de menguar. Y ahora era tan pequeña que pensaba que, si extendía los brazos, podría tocar sus paredes. Maja dormía en su regazo. Una vez más había intentado que lo hiciera sola, y una vez más Maja se había despertado un par de minutos después, protestando ruidosamente ante la desfachatez de que hubiesen depositado su personita en una cuna, con el bien que se le dormía en los brazos de mamá. La idea de aplicar los consejos del volumen Barnaboken por ahora habían quedado en eso, en una idea. De modo que Erika acalló el llanto de Maja, cogiéndola en brazos como de costumbre, y dejando que se durmiera allí tranquilamente. Por lo general, era capaz de dormirse así 1 hora, o incluso 2, siempre que Erika no se moviese demasiado, y que no la molestase el ruidoso timbre del teléfono o el televisor. Y esa era la razón por la que Erika llevaba media hora como una estatua de piedra en el sillón, con el teléfono desconectado y el televisor sin volumen. La programación era, además, de pena a aquella hora del día. Así que estaba viendo una absurda serie americana de la que TV4 parecía haber adquirido 1000 capítulos. Erika odiaba su vida. Llena de remordimientos, contempló la pequeña cabellera peluda que descansaba plácidamente sobre el cojín que usaba para darle el pecho. La niña tenía la boca entreabierta y sus delicados párpados aleteaban de vez en cuando. En realidad, sus sentimientos nada tenían que ver con la falta de amor maternal. Amaba a Maja tierna y profundamente, pero, al mismo tiempo, se sentía como invadida por un parásito hostil que absorbía sus ganas de vivir, obligándola a arrastrar una existencia sombría que no guardaba relación alguna con la vida que había llevado hasta entonces. A veces abrigaba también cierto resentimiento hacia Patrick, porque él podía permitirse representar alguno que otro papel invitado en su mundo, para luego volver al real, como cualquier persona, porque no comprendía cómo le hacía sentir la vida que ahora llevaba. No obstante, en momentos de más lucidez, tomaba conciencia de que no era justa, pues, ¿cómo iba a entenderla él? Patrick no estaba físicamente atado de la misma medida en que lo estaba ella, ni tampoco emocionalmente. Por cierto, para bien y para mal, el lazo entre madre e hija era en aquel momento tan fuerte que funcionaba como cadena y como red de salvación. Se le había dormido una pierna, y Erika intentó cambiar de posición con sumo cuidado. Sabía que corría un gran riesgo, pero el dolor empezaba a ser insoportable. Esta vez no tuvo suerte. Maja se movió y abrió los ojos. Empezó a buscar comida con la boca abierta. Con un suspiro, Erika volvió a darle el pecho. En esta ocasión, la pequeña no había estado durmiendo más de media hora, así que sabía que no tardaría en querer volverse a dormir. Hoy su pandero recibió una buena dosis de sentada. No, maldita sea, pensó enseguida. La próxima vez obligaría a Maja a dormirse sola.
Fue una batalla de colosos. En un rincón, Erika, 72 kilos. En el otro, Maja, 6 kilos. Erika mecía el cochecito con movimientos enérgicos en el umbral entre la sala de estar y el vestíbulo. Brazo extendido, brazo flexionado. Se preguntaba inquieta si alguien podría dormir en un cochecito que se movía como bajo los efectos de un terremoto. Pero, según Barnbocken, así era como debía ser. Una clara e indiscutible señal dirigida al bebé. Duérmete, mamá tiene controlada la situación. Aunque un cuarto de hora más tarde, Erika no estaba dispuesta a descubrir la situación diciendo que mamá la tenía controlada, pese a que, según sus cálculos, Maja debía de estar agotada. La pequeña seguía llorando con todas sus fuerzas, indignada a más no poder, pues se le negaba el derecho a usar aquel chupete gigante en forma de cuerpo humano. Por un instante, Erika se vio tentada de abandonar, sentarse y darle de mamar hasta que se durmiese. Pero recobró la entereza enseguida. Por más que Maja le disgustase el nuevo orden y por más que le doliese en el alma su llanto, su hija merecía una madre que se encontrase bien y que tuviese fuerzas para cuidarla. De modo que continuó. Cada vez que Maja intensificaba el llanto, ella reanudaba el balanceo adelante y atrás con total resolución. Si la pequeña callaba y parecía ir a dormirse, Erika detenía el cochecito. Según Anna Wahlgren, era importante no caer en la tentación de mecerla hasta que se durmiese, sino que había que dejarlo justo antes, de modo que el bebé se durmiera solo. Y, ¡aleluya!, media hora después, Maja se había dormido en el cochecito. Muy despacio lo llevó al despacho, cerró la puerta y se sentó en el sofá con una bendita sonrisa en los labios. Su buen humor se mantuvo, pese a que ya eran las 8 de la tarde, y Patrick aún no había llegado a casa. No tuvo ganas de ir encendiendo luces, y a medida que la tarde cedía a la llegada de la noche, la casa fue quedándose a oscuras. La única luz que había era la de la tele. Distraída, Erika miraba a uno de los muchos reality shows que daban por las noches mientras volvía a darle de mamar a Maja. Aunque fuese una vergüenza, se había enganchado a demasiados de esos programas, y Patrick solía refunfuñar al verse obligado a sufrir tantas intrigas de gente ansiosa de figurar en los medios. Sus posibilidades de disfrutar de los programas deportivos se habían visto drásticamente reducidos, pero, mientras no fuese él quien se dedicase a amamantar a Maja, Erika estaba decidida a seguir siendo la jefa del mando a distancia. Subió el volumen y se quedó perpleja a ver que un grupo de chicas guapísimas se pavoneaban ante un joven vanidoso y ridículo que intentaba engañarlas convenciéndolas de que estaba listo para el matrimonio, aunque cualquier telespectador veía a legua que el individuo consideraba su participación en el programa como una posibilidad de aumentar su potencial para ligar en los bares de Estocolmo. Claro que estaba de acuerdo con Patrick en que ese tipo de programas estaba libre de todo indicio de inteligencia, pero cuando empezabas a ver uno, no podías dejarlo. Un ruido procedente del vestíbulo le hizo bajar el volumen. Por un instante la dominó su antiguo miedo a la oscuridad, pero enseguida lo desechó diciéndose que seguramente sería Patrick, que por fin llegaba a casa. ¡Qué oscuridad!, le dijo, encendiendo un par de lámparas antes de acercarse donde estaban ella y Maja. Se inclinó, le besó en la mejilla y acarició despacio la cabeza de su hija antes de dejarse caer en el sofá. No sabes cuánto lamento llegar tan tarde, se disculpó. Los sentimientos tan infantiles que Erika había experimentado hace unas horas se desvanecieron en el acto. No pasa nada, respondió. La Peque y yo nos las hemos arreglado muy bien, aseguró,
aún eufórica por haber disfrutado de un rato de tranquilidad mientras Maja dormía en el despacho. Ninguna posibilidad de ver algo del partido de hockey, supongo, comentó Patrick, lanzando la mirada añorante al televisor, sin tomar la menor nota del insólito buen humor de Erika. Ella resopló por toda respuesta. «Habráse visto pregunta más estúpida». Me lo imaginaba, dijo poniéndose de pie. «Voy a prepararme unos bocadillos. ¿Tú quieres algo?» Erika meneó la cabeza. No he comido hace un rato, pero una taza de té sí que me lo tomaría. Pronto habrá terminado de mamar, espero». Como si hubiese entendido sus palabras, Maja soltó el pecho y la miró satisfecha. Erika enderezó la espalda agradecida, la sentó en la hamaquita y fue con Patrick. Él estaba en la cocina, ante los fogones, preparando un chocolate con leche. Erika se le acercó por detrás, se apretó contra su espalda y lo abrazó. Era una sensación maravillosa, y de pronto se dio cuenta del escaso contacto físico que habían tenido desde que nació Maja, más que nada por ella misma. No pudo por menos de admitir. ¿Qué tal te ha ido en el día?, preguntó, y cayó en cuenta de que también hacía mucho que no le preguntaba. Asqueroso, respondió él mientras sacaba del frigorífico la mantequilla y el queso y las huevas. He oído decir que fuiste a buscar a Gag para interrogarlo, le dijo prudentemente, pues ignoraba cuánto estaba dispuesto a contar Patrick al respecto. Ella, por su parte, había decidido no hablarle de la visita que había recibido durante el día. Las habladurías se difunden como el fuego, supongo, comentó Patrick. Sí, supongo que sí. ¿Y qué dice la gente? Que debe de tener algo que ver con la muerte de Sara. ¿Es verdad? No lo sé. El cansancio de Patrick se reflejaba en sus movimientos mientras se servía el chocolate caliente en una taza y se preparaba un par de bocadillos. Se sentó enfrente de Erika y empezó a mojar el pan con queso y los huevos en el chocolate. Tras unos minutos continuó. No fuimos a buscarlo por el asesinato de Sara, sino por otra razón. Volvió a guardar silencio. Erika sabía que no debía, pero no pudo resistir la tentación de seguir preguntando. Por un instante evocó el recuerdo de la mirada perdida de Charlotte. Pero ¿hay algún indicio de que esté implicado en la muerte de Sara? Patrick mojó el segundo bocadillo en el chocolate mientras Erika procuraba no mirar. Aquella costumbre suya le parecía, como mínimo, una barbarie. Sí, hay algo, pero ya veremos. No debemos correr el riesgo de obcecarnos. Hay más aspectos que comprobar, dijo evitando su mirada. Erika se abstuvo de seguir preguntando. Unos gruñidos de protesta procedentes de la sala de estar indicaban que Maja se había cansado de estar sola como la una, y Patrick se levantó y llevó a la cocina la hamaca donde la niña estaba recostada. La pequeña emitió un gorgorito de satisfacción, agitando manos y pies mientras su padre la colocaba sobre la mesa de la cocina. Se borró el cansancio del rostro de Patrick, y sus ojos reflejaron aquella luz especial que reservaba para su hijita. ¿Dónde está la niña más bonita de su papá? ¿Ha tenido mi tesoro un buen día? ¿Es esta la niña más linda del mundo entero? Iba preguntándole con la cara muy cerca de la de Maja. De pronto, la cara de la pequeña se contrajo, se puso muy roja y se oyeron un par de resoplidos de las regiones bajas, justo antes de que una espesa pestilencia se difundiese en torno a la mesa. Erika se levantó como un resorte para solucionar el problema. Yo me encargo, dijo. Ya me encargo yo, dijo Patrick. Ella volvió a sentarse llena de gratitud. Cuando Patrick apareció de nuevo con un bebé limpio y con la pijama puesta, Erika le habló con gran entusiasmo
del éxito obtenido meciendo a Maja para que se durmiera sola. Patrick la miró escéptico. ¿Estuvo llorando 45 minutos? ¿Y tú crees que eso es bueno? En el hospital nos dijeron que si lloraba había que darle el pecho. ¿De verdad crees que está bien que llore tanto? Su falta de empatía y de comprensión indignó a Erika. Por supuesto que no es lo ideal, que se pase 45 minutos llorando. Se supone que dentro de un par de días lloraré a menos. Pero, por lo demás, si tú piensas que no es buena idea, quédate en la casa con ella. Claro, no eres tú el que se la pasa las 24 horas sentado dándole de mamar. Así que comprendo que no te parezca necesario introducir ningún cambio. Dicho esto, se echó a llorar y subió corriendo las escaleras en dirección al dormitorio. Patrick se quedó sentado en la cocina. Se sentía como un idiota. ¿Por qué no se lo pensaba 2 veces antes de abrir la boca? Favalca, 1928. 2 días después su padre llegó a Favalca. Agnes estaba esperando con las manos cruzadas sobre las rodillas en la pequeña habitación, donde le habían dado cobijo. Al verlo entrar, constató que las habladurías eran ciertas. Tenía un aspecto lamentable. Había perdido mucho más pelo de la coronilla, y en tanto que antes lucía una redondez saludable, ahora estaba obeso y jadeaba al respirar. El esfuerzo había teñido su rostro de un rojo brillante, pero debajo se atizaba un color grisáceo que se negaba a sucumbir al rojo. Parecía enfermo. Cruzó el umbral vacilante con una expresión de incredulidad al comprobar lo pequeña y obscura que era la habitación. Pero cuando vio a Agnes, se apresuró a cruzar los pocos pasos que le separaban y la abrazó con todas sus fuerzas. Ella lo dejó hacer, pero sin corresponder al abrazo, sino con las manos aún sobre sus rodillas. Su padre le había traicionado, y nada cambiaría ese hecho. August intentó que respondiese a su muestra de cariño, pero abandonó enseguida y la soltó. Pese a todo, no pudo evitar acariciarle la mejilla. Ella se apartó como si la hubiese golpeado. Agnes, Agnes, mi pobre Agnes. Su padre se sentó en la silla que había a su lado, aunque evitando tocarla. La compasión que denotaba el rostro de August le producía náuseas. A buenas horas. 4 años atrás sí que lo necesitaba, y necesitaba sus atenciones paternales. Ahora era demasiado tarde. Se negó conscientemente a mirarlo mientras él le hablaba con voz ya emocionada, ya entrecortada. Agnes, comprendo que me equivoqué en mi modo de actuar y que nada de lo que diga ahora cambiará esa circunstancia, pero permíteme que te ayude en esta difícil situación. Regresa conmigo a casa y deja que te cuide. Las cosas pueden volver a ser como antes. Todo puede volver a ser como antes. Es terrible lo que te ha ocurrido, pero si estamos juntos, puedo ayudarte a olvidarlo. El tono de su voz ascendía y descendía en oleadas suplicantes que se estrellaban contra la dura corteza de Agnes. Sus palabras sonaban ridículas. Por favor, vuelve a casa, tendrás todo lo que quieras. Ella vio por el rabillo del ojo que le temblaban las manos, y su tono de súplica le proporcionó una satisfacción mucho mayor de lo que nunca pudo imaginar. Y desde luego que se lo había imaginado. Lo había soñado muchas veces durante los tristes años pasados. Muy despacio volvió el rostro hacia su padre. August lo tomó por una respuesta positiva a sus ruegos y, ansioso, intentó cogerle la mano, pero Agnes la apartó sin pestañear. Me marcho a América este viernes, anunció
disfrutando de la consternación reflejada en su semblante ante tal noticia. ¿A América? Balbuceó August. Su labio superior comenzó a cubrirse de sudor. Desde luego, el hombre esperaba cualquier cosa menos aquello. Anders había sacado billetes para los 4. Soñaba con labrar allí un futuro para la familia. Yo pienso honrar su deseo e irme sola, dijo con dramatismo histriónico, dejando de mirar a su padre y centrándose en la ventana. Sabía que la hermosura de su perfil quedaría más patente a contraluz, y que el negro de luto realzaría la palidez que con tanto esmero había mantenido. La gente llevaba 2 días andando a puntillas a su alrededor, y habían puesto a su disposición aquella pequeña sala con la promesa de que podía quedarse cuanto fuese necesario. Todas las habladurías que circulaban a su espalda, todo el desprecio con que la habían tratado, se esfumó por completo. Las mujeres le llevaban comida y ropa, y lo que ahora vestía era prestado o regalado. No había quedado nada de sus cosas. Los compañeros de cantera de Anders también la visitaron, vestidos con sus mejores ropas y limpios en la medida de lo posible. Todos pasaron con la gorra entre las manos y la mirada en el suelo para transmitirle unas palabras de consuelo y murmurar algo positivo sobre Anders. Agnes no cabía en sí de impaciencia, pues nada deseaba tanto como verse libre de aquella panda de pobretones curtidos y harapientos. Ansiaba que llegase el día de subir a bordo del barco que la llevaría a otro continente, dejar que la brisa marina le arrancase la suciedad y la degradación que sentía como una membrana sobre su piel. Durante un par de días más tendría que soportar la compasión de aquella gente y sus patéticos intentos de mostrar buena voluntad. Luego se marcharía sin mirar atrás. No obstante, antes de su partida, quería conseguir algo de aquel gordo rubicundo que tenía a su lado, y que de forma tan cruel la había abandonado hacía 4 años. Se encargaría de que pagase lo que hizo, y muy caro, por cada uno de los 4 años transcurridos. August seguía balbuceando, aún conmocionado por la noticia que ella acababa de darle. Pero, ¿de qué vas a vivir allí?, le preguntó preocupado, enjugándose el sudor de la frente con un pequeño pañuelo que sacó del bolsillo. No lo sé, respondió ella con un suspiro hondo y dramático, y el rostro levemente ensombrecido por la angustia. Fue una sombra breve, pero lo suficiente como para que su padre lo advirtiese. ¿No querrás cambiar de idea, cariño? Quédate con tu viejo padre, por favor. Ella meneó la cabeza, con decisión, a la espera de que él le hiciese otra propuesta. Y a este respecto, su padre no la defraudó. Los hombres resultaban tan fáciles de manipular. En ese caso, ¿por qué no me permites que te ayude con algo de dinero para iniciar tu nueva vida y una pensión para que puedas sobrevivir? De lo contrario, me moriré de preocupación por ti allí sola, tan lejos. Agnes fingió reflexionar un instante, y August se apresuró a añadir: y seguramente podré procurarte un mejor billete para el viaje, con camarote propio, en primera clase. ¿No es mejor que hacer la travesía apretujada entre un montón de gente? Agnes asintió magnánima y, tras un segundo de silencio, respondió: Bueno, supongo que eso sí podría permitirlo. Puedes darme el dinero mañana, después del entierro, añadió. August dio un respingo, como si acabase de quemarse con algo ardiendo. Se esforzó torpemente por hallar las palabras adecuadas antes de preguntar con voz temblorosa: ¿Los pequeños se parecían a nuestra familia?
Ambos eran como sendas reproducciones de Anders, pero Agnes mintió con insólita dureza en la voz. Eran exactamente iguales a las fotografías que vi de cuando tú eras pequeño, como copias diminutas de tu persona, y a menudo preguntaban por qué ellos no tenían abuelo como los demás niños, añadió cruel. Constató el efecto de sus palabras como un cuchillo en el pecho de su padre. Mentiras y más mentiras. Pero, cuanto más le remordiese la conciencia, tanto más llenaría su bolsa. August se levantó para despedirse con los ojos anegados en llanto. Ya en el umbral de la puerta, su padre se volvió a mirarla. Agnes decidió darle al menos unas migajas, y se asintió benevolente a modo de despedida. Tal y como ella preveía, el hombre se alegró lo inducible ante aquel gesto, y le dedicó una amplia sonrisa de sus ojos brillantes por el llanto. Agnes miró llena de odio a aquella figura que se alejaba. A ella se le traicionaba solo una vez. Después no había más oportunidades. Patrick estaba en el coche intentando centrarse en la primera tarea del día. Le urgía hacer el seguimiento de la llamada telefónica que realizó el día anterior, justo antes de marcharse del trabajo. Pero le costaba olvidar la respuesta tan necia que le había dado a Erika por la noche. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Siempre pensó que lo de los niños era una cosa sencilla. En fin, seguramente implicaban un montón de trabajo, pero no tan angustiante como los 2 últimos meses había resultado para ellos. Lanzó un suspiro de resignación. Cuando aparcó ante el edificio de ladrillo rojizo que se alzaba junto al acceso sur de Favalca, logró concentrarse en el presente y olvidar los problemas de casa. El apartamento al que se dirigía estaba en el primer bloque, segunda escalera, y empezó a subir al primer piso. Svensson Kellin se leía en una de las puertas. Dio unos golpecitos discretos en esta. Sabía que tenían un bebé, y era muy consciente de lo mal que sentaba que algún desconsiderado llegase y despertase al retoño. Le abrió la puerta a un chico de unos 25 años. Y, pese a que eran las 8:30, parecía recién levantado y enojado. —¡Mía! ¡Es para ti! Se hizo a un lado y, sin dudarlo, se arrastró camino de una habitación a la que se entraba desde el vestíbulo. Patrick echó un vistazo a lo que parecía pensado como pequeño cuarto de invitados, pero estaba amueblado como sala de juegos, con un ordenador, varios mandos de videoconsola y montones de juegos esparcidos sobre la mesa. En la pantalla se veía en marcha uno de esos que consistían en matar a tantos enemigos como sea posible. Y el chico, que sería o Svensson o Kellin, se puso a jugar abstraído y absorto en otro mundo. La cocina quedaba a la izquierda del vestíbulo, y Patrick entró tras dejar los zapatos junto a la puerta. —Pase, le estoy dando el desayuno a Liam. El pequeño estaba sentado en una trona blanca, comiendo unas gachas mezcladas con una especie de puré de fruta. Patrick lo saludó con la mano, y el niño lo recompensó con una amplia sonrisa chorreante de papilla. —Siéntese —le dijo Mía, señalando la silla que había enfrente. Patrick tomó asiento y sacó el bloc de notas. —¿Podría contarme lo que ocurrió ayer? El leve temblor de la mano que sostenía la cuchara le indicó lo impresionada que estaba la joven
por el suceso del día anterior. Ella asintió y le refirió brevemente lo ocurrido. Patrick iba anotando, aunque la información era la misma que Anika obtuvo el día anterior, cuando Mia llamó para denunciar el hecho. ¿Y no vio a nadie cerca del cochecito? Ella negó con un gesto, y a Liam pareció resultarle tan divertido que empezó a imitarla con ritmo frenético, lo que dificultaba considerablemente la ingestión de la papilla. No vi a nadie ni antes ni después. ¿Dice que dejó el cochecito en la parte de atrás de la tienda? Sí, está más resguardada, y me pareció más seguro dejarlo allí. No quería entrar con él, no solo porque estaba dormido, sino por lo engorroso que resulta tirar del cochecito por esos pasillos estrechos. Además, solo iba a tardar unos minutos. Y cuando salió, se encontró con que Liam y el cochecito estaban cubiertos de una sustancia negruzca. ¿No es eso? Sí. Liam lloraba como un poseso. Debía de tener la boca llena, porque estaba totalmente negra, aunque se ve que logró escupir la mayor parte. ¿Lo llevó al médico? La joven volvió a menear la cabeza, y Patrick comprendió que había puesto el dedo en la llaga. No, supongo que debería haberlo hecho, pero tenía prisa por volver a casa y Liam parecía encontrarse bien, salvo que estaba asustado y muy alterado, así que... Su voz se perdió en el silencio y Patrick se apresuró a añadir: Bueno, seguro que no corría ningún peligro. Hizo lo correcto, y el pequeño parece estar estupendamente. Liam manoteó para confirmarlo y abrió la boca impaciente en busca de la siguiente cucharada de papilla. Desde luego, no había perdido el apetito, como se desprendía de la doble papada. El jersey por el que la llamé ayer... Mia se levantó. No lo lavé, tal y como me dijo, y está lleno de aquel menjurje negro. A mí me parece que ceniza. Fue a buscar el jersey mientras Liam miraba añorante la cuchara que su madre había dejado junto al cuenco. Patrick dudó un instante antes de acercar la silla en la que estaba sentado y seguir por donde Mia lo había dejado. Las 2 primeras cucharadas fueron como la seda, hasta que Liam decidió exhibir su brum brum, de modo que la cara y el cabello de Patrick quedaron rociados de gachas. En ese momento llegó Mia con el jersey y al verlo no pudo contener la risa. Vaya, cómo lo ha puesto. Tendría que haberle avisado, o al menos haberle dado un impermeable. Lo siento. No importa, la tranquilizó Patrick mientras sonriente se limpiaba la papilla que se le había pegado en las pestañas. La mía solo tiene 2 meses, así que me viene bien probar lo que me espera dentro de poco. Sí, pues pruebe todo lo que quiera, lo animó Mia al tiempo que volvía a sentarse. Dejó que Patrick siguiera dando de comer al pequeño. Bueno, aquí está el jersey, añadió, poniéndolo sobre la mesa. Patrick lo miró. La parte delantera estaba completamente negra y sucia. Me gustaría llevármelo, ¿es posible? Sí, claro. De todos modos, yo había pensado en tirarlo. Se lo pondré en una bolsa. Patrick cogió la bolsa que ella le ofrecía y se puso de pie. Si recuerda algo más, llámenos, por favor, le rogó, al tiempo que le daba su tarjeta. Lo haré, pero le aseguro que no entiendo por qué alguien haría una cosa así. ¿Y qué utilidad cree que puede tener para ustedes el jersey? Él respondió meneando la cabeza, pues no podía revelarle por lo que le interesaba. Aún no se había difundido la noticia de la ceniza hallada en el cadáver de Sarah. Miró a Liam de reojo. Gracias a Dios, en este caso la cosa no había ido tan lejos. La cuestión era si tenían esa intención o si la persona que hizo aquello se vio interrumpida por aquella circunstancia imprevista.
Antes de que analicen el jersey, ni siquiera podían asegurar que pudiesen vincularse a la muerte de Sarah, aunque él estaba dispuesto a apostar que así era. Aquello no podía ser pura coincidencia. Ya en el coche, se llevó la mano al bolsillo en busca del móvil. No había recibido noticias del equipo que había hecho el registro en casa de Cag el día anterior, y le resultó un tanto extraño. Como había tenido la cabeza ocupada en 1000 asuntos, no había reaccionado antes, pero ahora se preguntaba por qué no lo habían llamado para informarlo. Al ver el móvil, lanzó una maldición. En efecto, lo había apagado para interrogar a Cag, y después se le olvidó de volver a encenderlo. El icono de los mensajes parpadeaba insistentemente, indicándole que tenía uno en el contestador. Llamó al buzón de voz y escuchó expectante lo que le decía el colega. Con un destello de triunfo en la mirada, cerró la tapa del teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Patrick había vuelto a elegir la cocina como lugar de reunión. Era la estancia más amplia de la comisaría, y además tenía la sensación de que la proximidad al café recién hecho surtiría un efecto beneficioso en aquella situación. Anika había ido a la pastelería que había en la misma calle, más abajo, y volvió con una gran bolsa llena de dulces de avellana, bizcochos de moca y bolas de coco. No hubo que insistirle a nadie para que los probara, y cuando Patrick se colocó ante la pizarra, todos ingerían algún bocado de gran aporte calórico. Se aclaró la garganta antes de comenzar. Ya sabéis que el día de ayer fue bastante movido. Gosta asintió y echó mano de otro dulce de avellana. Sin embargo, iba segundo tras Melberg, que ya llevaba 3, y no parecía reacio a abordar el cuarto. Ernest estaba algo apartado y todos evitaban mirarlo a la cara. Desde su descomunal metedura de pata, parecía pesar sobre él la sombra del juicio final, y nadie sabía cuándo caería la guillotina. En cualquier caso, ese tipo de cosas tendrían que esperar mientras se encontrasen en la fase más intensa de la investigación. Sin embargo, todos, Ernest incluido, sabían que una vez superado este estadio, solo era cuestión de tiempo. Todas las miradas estaban centradas en Patrick, que prosiguió con su exposición. Había pensado sintetizar lo que tenemos hasta el momento. Seguramente ya conocéis la mayor parte de los datos, pero puede ser útil tener una idea general y completa de dónde nos encontramos. Volvió a aclararse la garganta. Tomó un rotulador y empezó a escribir y trazar líneas mientras hablaba. En primer lugar, tuvimos aquí a Niklas, el padre de la víctima, para hacerle algunas preguntas sobre su coartada. Seguimos sin saber dónde se encontraba el lunes por la mañana, y la cuestión es por qué se inventó la coartada. Asimismo, tenemos la sospecha de maltrato infantil, que se basa en la información sobre las lesiones sufridas por su hijo, Alvin. Y cabe preguntarse si Sarah también sufrió malos tratos que culminaron en asesinato. Dibujó un punto en la pizarra, escribió Niklas, y trazó una línea entre coartada y sospecha de malos tratos. Hecho esto, se dirigió de nuevo a sus colegas. Por otro lado, la amiga de Sarah, Frida, vino ayer con su madre y nos contó que alguien a quien ella llamaba un señor malo asustó muchísimo a la víctima justo el día anterior a su muerte. El tipo la amenazó y, entre otras cosas, la llamó fruta de Gable. ¿A alguien se le ocurre qué puede significar? Patrick miró inquisitivo a los reunidos, pero nadie respondió. Todos parecían esforzarse por entender qué podía significar tan extraña expresión. Anika los miró,
Meneó la cabeza como lamentando su torpeza y explicó. El individuo seguramente dijo fruto del diablo. Todos la miraron como diciendo, claro, ¿cómo no hemos caído antes? Por supuesto, exclamó Patrick, irritado por su propia necedad. Ahora que lo había dicho Anica, resultaba evidente. Desde luego, suena a fanatismo religioso, y Frida dijo que el hombre era muy mayor, con el cabello gris. Martín, ¿podrías preguntarle a la madre de Sara si encaja con la descripción de alguien que conozcan? Martín asintió. Ayer también recibimos una denuncia muy interesante. Una chica deja el carricoche con el niño dormido detrás de la tienda Harboden y entra a comprar. Cuando sale, el niño está llorando a lágrima viva y el interior del carro está lleno de una sustancia negra que también había en la boca del pequeño. Al parecer, alguien había intentado obligado a que se la tragara. Esta mañana fui a hablar con la madre y me traje el jersey que tenía puesto. Toda la parte delantera está llena de lo que muy bien podrían ser cenizas. Un denso silencio se hizo en torno a la mesa. Nadie masticaba, nadie sorbía café, y Patrick continuó. Ya lo he enviado para que lo analicen y algo me dice que se trata de la misma ceniza que encontraron en el estómago de Sara. Tenemos la hora, bastante exacta, de este ataque. Así que podría ser útil comprobar algunas coartadas. Gosta, tú y yo nos encargaremos de ello. Gosta asintió, antes de coger con el índice las últimas migajas de las bolas de coco que quedaban en el plato. La pizarra estaba llena de notas y puntos, y Patrick se detuvo un instante con el rotulador en la mano. Luego dibujó un punto más junto al cual escribió Caj. Era evidente que había llegado a lo que él consideraba lo más importante. Tras la llamada de los colegas de Gotemburgo, nos enteramos de que el nombre de Caj Weaver ha aparecido en una investigación sobre una red de pederastas. Todos se esforzaban con ahínco en no mirar a Ernest, que, por su parte, se retorcía en la silla. Lo llamamos a interrogatorio ayer, y además efectuamos un registro en su domicilio con el apoyo logístico de los colegas de Ubedaya. El interrogatorio no dio ningún fruto concreto, pero lo contamos como la primera de la serie de conversaciones que mantendremos con Caj. Además, a partir del material que nos llegue de Gotemburgo, tendremos ocasión de comprobar si podemos identificar a alguna víctima local. Caj ha sido, durante muchos años, un personaje muy implicado en las actividades juveniles de Favalca, de modo que no es demasiado rebuscado pensar que se hayan producido abusos en este ámbito. ¿Hay algo que lo vincule con el asesinato de Sara?, preguntó Gosta. Ahora mismo llegamos a ese punto, respondió Patrick, en un tono evasivo. Eso le valió una mirada desconcertada de Martín. En efecto, durante el interrogatorio no consiguieron ninguna información que apoyase esa tesis. El registro domiciliario puede habernos proporcionado el primer gran avance en la investigación. La tensión creció sensiblemente y Patrick no pudo sustraerse a la tentación de prolongar el golpe del efecto. Al cabo de unos segundos se explicó. Ayer, en el registro efectuado en la casa de Caj, encontraron la cazadora de Sara. Todos contuvieron la respiración. ¿Dónde?, quiso saber Martín, algo resentido porque Patrick no se lo había comunicado antes. Exactamente no fue en la casa, sino en la cabaña, donde vive su hijo Morgan. ¡Demonios!, exclamó Gosta. Habría apostado el cuello. Sabía que ese locatiz estaba involucrado. Ese tipo de gente... Patrick lo interrumpió. Admito que es una circunstancia agravante, pero no quisiera que nos obcecáramos con ella en este momento. Por un lado, no sabemos si fue el padre o el hijo quien la dejó allí. Caj
podría haberla escondido en la cabaña de Morgan. Por otro, quedan demasiados puntos por aclarar, y de los que no podemos prescindir. Por ejemplo, la tentativa de Niklas de hacerse con una coartada. O sea, que debemos seguir trabajando sobre todos, y subrayó la palabra todos, los aspectos que he expuesto en la pizarra. ¿Alguna pregunta? Melber hizo oír su voz. Tiene muy buena pinta, Henstrom. Buen trabajo. Y, por supuesto, compruebe todo lo que ha ido anotando en la pizarra, advirtió, señalando con desgana su bosquejo. Pero yo me inclino por pensar como Gosta. Ese Morgan no parece de fiar, así que si yo fuera usted, observó histriónico con una mano en el pecho, haría todo lo posible por pillarlo, aunque, claro, usted es el responsable de la investigación, así que es quien decide, concluyó. A nadie le cupó la menor duda de que, en el fondo, lo que pensaba era que Patrick debía seguir su consejo. Este no respondió, y Melber interpretó su silencio como indicio claro de que su mensaje había sido transmitido con éxito. El comisario jefe asintió satisfecho. La resolución del caso era solo cuestión de tiempo. Patrick entró resuelto en su despacho, dispuesto a encargarse de las tareas del día. El pesado del comisario podía pensar lo que quisiera, pero él no iba a bailar a su son. Cierto que ese hallazgo de la cazadora de Sara en la cabaña de Morgan también lo había movido a sacar conclusiones, pero algo, el instinto, la experiencia o simplemente la desconfianza, lo hacían pensar que las cosas no eran lo que parecían. Y bueno, pues hasta aquí dejaremos el video de hoy. No sé qué les estará pareciendo, pero yo acabo de quedar perpleja acerca de esta información. Híjole, primero con el cambio de vida de Agnes fue muy fuerte, que de un momento a otro tanto los bebés como Anders simplemente ya no estén, que le haya cambiado la vida nuevamente a ella, que era finalmente pues lo que ella quería, lo que esperaba, ¿no? Quedarse sola, y tanto que pidió que el padre regresara como para ahora pues cambiar de opinión y ya no quererlo cerca. Ay, no, es que de verdad está muy muy interesante. Y pues qué decir de lo que acabamos de observar con la chamarra de Sara encontrada en las pertenencias de Morgan, que yo también opino igual que Patrick, habría que checar ahí más a fondo. No sé, no creo que eso sea como para juzgarlo. Yo creo que alguien la puso ahí, pero bueno, especulaciones, ¿verdad? Pero, pues bueno, la verdad es que el libro va bastante bien. La verdad es que ya está empezando a entrar en una trama así mucho más intensa. No sé qué va a pasar con todos, pero muy emocionante que me quedo con este episodio. Así que, pues bueno, perdón. Si les gustó, ya saben, regálenme un like. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues cualquier comentario, cualquier cosa que tengan que decirme acerca del libro, qué les parece, qué no les parece, qué les gusta, qué no, por favor háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Ya saben que es totalmente gratuito. Yo los estoy leyendo todo el tiempo, les estoy contestando. Todo lo que me dicen lo tomo en cuenta, así que pues por aquí estamos. Y pues bueno, creo que ahora sí ya me voy. Ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.